El secuestro de la enfermera Elena no fue planeado por su valor inherente, sino por una fatídica combinación de avaricia y negligencia que desencadenaría una de las más brutales guerras de venganza que Reynosa había presenciado. La operación se puso en marcha a las 3 de la madrugada, un momento de silencio pesado y traicionero, perfecto para los actos de violencia clandestina. La protagonista de este drama, Elena Ramos, no era una figura política ni una narcotraficante, sino una enfermera pediátrica, cuya vida transcurría entre turnos agotadores en el hospital infantil y el cuidado de su pequeño departamento en las afueras. Su vida era un contraste total con el mundo de sangre y poder que su familia, sin que ella lo supiera completamente, habitaba. La célula del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que la vigilaba estaba convencida de que Elena era la hija, o al menos una pariente cercana, de un adinerado empresario local con conexiones en el sector petrolero. La inteligencia, basada en un error de registro de propiedad y la coincidencia de apellidos, era defectuosa, pero la codicia de la célula, liderada por el Cuervo, un comandante de plaza de bajo rango, superó toda cautela. Pensaban en un rescate de millones de dólares, una operación rápida que inflaría sus bolsillos y elevaría su estatus dentro de la jerarquía del cártel. Los sicarios se movían con una eficiencia fría y profesional, pero su motivación era pura avaricia. No sabían que el apellido Ramos resonaba en el submundo de Reynosa con un terror mucho más profundo que el que ellos inspiraban. El agente ruso en el hospital central fue un error de la DEA, la enfermera Elena era un error de la fatalidad. Un error de identidad que pondría a la célula del CJNG directamente en la mira del hombre más peligroso de la frontera, un hombre cuya única debilidad era su hermana. El secuestro de Elena Ramos no fue el inicio de una negociación. Fue el silbido inicial de una declaración de guerra personal. La presentación de Elena Ramos, la enfermera, y la paradoja de su vida simple sirven para amplificar la tragedia inminente. Elena, de 29 años, poseía una belleza tranquila y una firmeza en la mirada que sus compañeros atribuían al estrés de trabajar en la sala de urgencias pediátricas. Su apartamento era modesto, su coche viejo, y su rutina era tan monótona como la de cualquier trabajador de la salud: dormir, trabajar, y ocasionalmente visitar a su anciana tía. Ella era el ancla moral de su familia, la única que había logrado salir del barrio y construir una vida honesta, lejos de las sombras del negocio familiar. Sin embargo, en un mundo donde el dinero y la sangre lo controlan todo, su anonimato era su única protección. O eso creía. Lo que la célula del CJNG no podía concebir era que el éxito de Elena era una fachada, un escudo cuidadosamente construido por su hermano, para protegerla de la guerra que él libraba. El contraste entre la bata de hospital inmaculada de Elena y la realidad brutal de su familia es el gancho emocional de la historia. En su último turno, Elena estaba especialmente cansada. Había pasado 12 horas cuidando a un niño víctima de un ajuste de cuentas, un recordatorio constante de la violencia que su hermano, irónicamente, generaba y combatía. Al dejar el hospital, sintió la habitual mezcla de alivio y agotamiento, sin darse cuenta de que cada paso que daba la acercaba al punto de emboscada. Su inocencia y su profesión eran el blindaje que su hermano le había dado. El error del CJNG fue no ver ese blindaje como una advertencia. El lobo, si hubiera investigado con más detalle, habría encontrado el rastro del dinero, no del petróleo, sino de las transferencias bancarias masivas que cubrían el alquiler y las pequeñas necesidades de Elena. Transferencias rastreables hasta empresas fantasma propiedad de un poderoso cártel rival. Pero la avaricia es ciega. El enfoque del CJNG en el apellido Ramos y la dirección equivocada de la inteligencia fue un fallo de sistema que costaría 40 vidas y desataría un conflicto sin cuartel en la ciudad fronteriza. La razón del secuestro es, irónicamente, una historia de pésima gestión de información y pura ambición. La célula de El Cuervo, que operaba de manera semiautónoma en Reynosa, estaba bajo presión para generar ingresos significativos para sus superiores. Buscando un objetivo suave pero lucrativo, sus halcones, Olos, identificaron a Elena debido a un registro de automóvil que la vinculaba, por un préstamo hipotecario antiguo,
a una dirección que anteriormente pertenecía a un empresario de la zona rica. El hecho de que trabajara como enfermera reforzó la idea de que la familia mantenía un perfil bajo para proteger su riqueza. El Cuervo, un hombre de unos 30 años, más gánster que estratega, decidió que Elena era el objetivo perfecto. Una mujer sin seguridad visible, sin conexiones policiales obvias, y con un valor de rescate percibido de varios millones de dólares. El plan era sencillo: secuestro rápido, exigencia inmediata de 5 millones de dólares, y liberación en 72 horas. Lo que no se molestaron en investigar fue el segundo apellido de Elena, la red de seguridad invisible que la rodeaba, y la razón por la que nadie en Reynosa se atrevía a tocar a una enfermera pediátrica. El Cuervo estaba tan concentrado en el rescate que ignoró las reglas no escritas del submundo. Su ambición fue su veneno. El secuestro de Elena no fue personal, fue un acto de avaricia que accidentalmente tocó el nervio más sensible de un comandante rival. El Cuervo envió un equipo de 3 hombres, todos sicarios endurecidos pero con poca experiencia en inteligencia, para ejecutar la captura. La falta de respeto por la víctima, la suposición de que Elena era indefensa, selló el destino de la célula. Se dirigían a la calle en la que se suponía que estaba aparcado el coche de Elena con la certeza del éxito, sin saber que la verdadera dificultad no era el secuestro, sino la venganza que vendría después. El guardián y su sombra, el comandante Fénix, es la revelación que convierte el secuestro en un desastre estratégico para el CJNG. El hermano de Elena, Ricardo Ramos, alias el Fénix, no era solo un sicario, era un comandante de alto nivel y con reputación de brutalidad legendaria en un cártel rival, operando con una eficiencia y una crueldad que el Cuervo solo podía soñar. El Fénix había pasado la última década ascendiendo en la jerarquía, ganándose el respeto y el terror de sus enemigos. Su vida estaba envuelta en secreto y violencia, pero su único punto de vulnerabilidad, su talón de Aquiles, era su hermana Elena. Había invertido una parte significativa de su fortuna ilícita en proteger el anonimato de Elena, asegurando que ella pudiera vivir una vida simple y honesta. Su control sobre las comunicaciones y la inteligencia en Reynosa era tan absoluto que la idea de que una célula del CJNG pudiera operar de manera independiente para tocar a su hermana era impensable, una afrenta que merecía una retribución inmediata y total. El Fénix había tomado precauciones extremas. Había plantado halcones y pequeños equipos de seguridad de bajo perfil en las inmediaciones del hospital, camuflados como vendedores ambulantes o taxistas, con la única misión de vigilar la rutina de Elena. Estos halcones no sabían la identidad del Fénix ni la importancia de Elena, solo que tenían que informar de cualquier actividad sospechosa cerca de la enfermera. El Fénix, que operaba desde una base subterránea en la ciudad, estaba a solo minutos de distancia. Lo que el equipo del Cuervo estaba a punto de descubrir era que, al tocar a Elena, no solo estaban secuestrando a una mujer, sino que estaban rompiendo el único pacto de paz personal del Fénix. El secuestro y la pista fatal que se completó con la emboscada a Elena al salir del hospital. La emboscada fue ejecutada con la profesionalidad esperada del CJNG. 2 vehículos se interpusieron en el camino de Elena, y 3 hombres la forzaron a entrar en una camioneta sin marcar. El acto duró menos de 1 minuto. Sin embargo, en la lucha, un detalle minúsculo y aparentemente insignificante se perdió. Elena llevaba un collar de plata con un pequeño dije en forma de cruz, un regalo de cumpleaños de su hermano. El collar se rompió durante la lucha, cayendo en la cuneta junto a su coche. Este detalle, este objeto personal, se convertiría en la prueba irrefutable. El equipo de El Cuervo regresó al escondite con la víctima, eufóricos por el éxito de la operación. Se comunicaron con El Cuervo para confirmar la captura y prepararse para la llamada de rescate, sin molestarse en examinar el lugar de la emboscada. Fue uno de los halcones del Fénix, un taxista que operaba en la zona, quien encontró el collar. Este halcón, siguiendo su protocolo, recogió el objeto inusual y lo reportó a su supervisor inmediato, sin saber la importancia del artículo. El supervisor, al reconocer el dije, un diseño único que el Fénix le había dado a Elena, supo de inmediato que el protocolo de seguridad había fallado.
El anillo exterior de seguridad del Fénix había sido violado. La noticia de que Elena había sido secuestrada, junto con la prueba irrefutable del collar, llegó al Fénix en menos de una hora. El secuestro ya no era una posibilidad, era un hecho. El Fénix se puso de pie en su centro de operaciones con una calma aterradora. Su furia silenciosa era más temible que cualquier grito. El CJNG acababa de firmar su sentencia de muerte, y la venganza se desataría antes de que pudieran formular la primera demanda de rescate. La pista dejada, aunque minúscula, fue la chispa que encendió la furia del Fénix, confirmando que su única debilidad había sido expuesta. Horas después del secuestro, el balcón del Fénix, un taxista que seguía su protocolo de vigilancia, localizó el collar de plata de Elena en la cuneta, en el exacto lugar donde ella había sido forzada a subir a la camioneta. El objeto, un pequeño dije en forma de cruz con una inscripción personal, fue reconocido inmediatamente por el supervisor del halcón, un sicario de confianza del Fénix. La noticia viajó a través de la cadena de mando con una velocidad aterradora, filtrándose a través de los canales de comunicación más seguros del cártel del Fénix, hasta llegar a su base de operaciones subterránea. El Fénix, Ricardo Ramos, no necesitó ver un vídeo ni escuchar una descripción. El solo hecho de que ese collar hubiera sido encontrado en el lugar de un secuestro confirmado era la prueba irrefutable de que su hermana, la única persona que lo anclaba a una pizca de humanidad, había sido tomada. El incidente no fue tratado como un secuestro al uso, fue interpretado como una declaración de guerra personal, un desafío directo a su dominio y a su propia capacidad de proteger lo que más amaba. El Fénix sabía que el CJNG no lo había hecho a propósito. La negligencia y la codicia de una célula menor habían cometido el error, pero eso no mitigaba la pena, solo aumentaba la furia. La inmediatez de la respuesta del Fénix fue total. En lugar de contactar a su cúpula, rompió el protocolo y ordenó la movilización de su célula personal de sicarios, los hombres más leales y brutales bajo su mando, con la instrucción de anular todas las demás operaciones. La prioridad ya no era el tráfico de drogas ni el control territorial, era la recuperación de Elena. La pérdida del collar se convirtió en el faro que guiaba la venganza del Fénix. La furia del Fénix fue un fenómeno aterrador de presenciar, una exhibición controlada de rabia que pocos en el submundo habían experimentado. Al recibir la confirmación de la identidad de la víctima, el Fénix, un hombre conocido por su frialdad calculada, rompió en un silencio sombrío que era más temible que cualquier grito. Sus sicarios sabían que la única debilidad de su comandante había sido atacada. El Fénix no perdió tiempo en buscar la negociación o el pago de un rescate. Su objetivo era la aniquilación completa e inmediata de los responsables. Su primer acto fue activar el protocolo Némesis, el cual significaba el cese de todas las actividades criminales no relacionadas con la caza. Su segundo acto fue ordenar la localización inmediata de cualquier célula del CJNG que operara en la misma zona del secuestro. La venganza del Fénix no sería solo contra la célula de El Cuervo, sería contra cualquiera que llevara los colores del CJNG en la ciudad. El tiempo era el factor crucial, ya que cada hora que Elena pasaba en cautiverio era una amenaza para su vida o su integridad. El Fénix reunió a su célula personal de 12 sicarios, todos veteranos endurecidos, y les dio una orden simple: encuentren a quien la tomó. No me importa el costo. Quiero que la encuentren, y luego, quiero que el CJNG sepa exactamente por qué no se toca a la gente inocente. La localización y el interrogatorio brutal fueron los pasos necesarios para acortar el tiempo. El Fénix, sabiendo que la célula del Cuervo era pequeña y operaba con recursos limitados, asumió que usarían uno de los escondites de bajo nivel del CJNG. Para obtener la ubicación exacta rápidamente, el Fénix recurrió a un método brutal y altamente efectivo: utilizar a los prisioneros del CJNG que su cártel ya tenía cautivos en sus búnkeres. El Fénix se dirigió personalmente al búnker de tortura, donde supervisó el interrogatorio de un teniente de bajo rango del CJNG que había sido capturado una semana antes. El interrogatorio no buscaba información general, buscaba la ubicación específica de las casas de seguridad, o guaridas utilizadas por células de extorsión de bajo nivel en Reynosa.
El Fénix, con una calma espeluznante, aplicó personalmente los métodos de interrogatorio, infligiendo un dolor calculado y preciso, hasta que el prisionero, al borde del colapso, rompió y reveló la ubicación de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar utilizado a menudo por células de extorsión para esconder rehenes. El Fénix obtuvo la ubicación en menos de 3 horas, un testimonio de su eficiencia y la brutalidad de su interrogatorio. La célula del Cuervo estaba en el lugar exacto. El cautiverio de Elena en el almacén abandonado se desarrollaba en un clima de tensión e ignorancia por parte de sus captores. Elena fue encerrada en un pequeño cuarto, con las manos atadas, pero milagrosamente ilesa. El líder de la célula, el Cuervo, actuaba con una mezcla de impaciencia y confianza. Él creía que el rescate llegaría pronto y que el éxito de la operación elevaría su estatus. El Cuervo se acercó a Elena con la intención de intimidarla, pero se encontró con una resistencia silenciosa que no esperaba. Elena, a pesar de su terror, confrontó a su captor con una calma forzada, inspirada por la fuerza que había visto en su hermano. Ella sabía el riesgo de revelar su conexión con el Fénix, ya que eso podría provocar que el Cuervo la ejecutara inmediatamente en lugar de usarla como palanca. Así que mantuvo su silencio. «Dile a tu padre o a tu esposo que pague», exigió el Cuervo. Elena simplemente respondió, «Pagarán por esto, pero no con dinero». Esta respuesta ambigua y desafiante irritó al Cuervo, pero no fue suficiente para que él sospechara de la verdadera identidad de su cautiva. El Cuervo simplemente la vio como una víctima arrogante, sin entender que la mujer frente a él poseía el coraje de su hermano. Su ignorancia era el único velo que lo separaba de la aniquilación inminente. La revelación de la identidad por el Fénix fue el golpe de gracia psicológico, el momento en que el Cuervo se dio cuenta del error fatal que había cometido. Después de confirmar la ubicación, el Fénix, antes de que su célula de asalto irrumpiera, utilizó un canal de radio cifrado del CJNG que había comprometido previamente. Envió un mensaje directo y conciso a la radio del Cuervo: «El collar roto de la enfermera es un regalo de su hermano. Aquí Fénix. Tu pago es con plomo». El Cuervo, que estaba en el proceso de organizar la primera llamada de rescate, se congeló al escuchar el mensaje. La mención del collar, un detalle que solo él y su equipo conocían, fue la prueba irrefutable. El pánico se apoderó de él. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que no había secuestrado a la hija de un empresario, había secuestrado a la hermana de un demonio, y que el supuesto rescate se había convertido en su propia ejecución. El Cuervo intentó huir, gritando órdenes incoherentes a sus hombres para que se movieran y abandonaran el escondite, pero era demasiado tarde. El Fénix, al enviar ese mensaje, no buscaba un acuerdo, buscaba sembrar el terror y asegurar que el Cuervo entendiera el costo de su error antes de morir. La célula de asalto del Fénix ya estaba en posición alrededor del almacén, lista para el asalto. El Fénix había cumplido su objetivo de inteligencia. El Cuervo murió sabiendo exactamente quién y por qué lo había aniquilado. El aviso final se convirtió en una oleada de terror paralizante para el Cuervo, quien, segundos después de recibir el mensaje cifrado del Fénix, comprendió que no había escapatoria. El pánico fue total. El Cuervo se levantó de un salto, derribando la silla y el teléfono, gritando a sus hombres con una voz estrangulada por el miedo: «Es una trampa. La hermana es de Fénix. Muevan el vehículo». Ahora, el error no solo era el secuestro, era la arrogancia de haber ignorado la red de seguridad invisible que rodeaba a Elena. Sus hombres, desconcertados por la histeria repentina de su líder, intentaron reaccionar, pero la confusión era rampante. En lugar de ejecutar una estrategia de escape organizada, tropezaron entre sí, buscando sus armas de manera frenética, sabiendo que el nombre Fénix significaba una muerte segura y dolorosa. El almacén, que momentos antes era su refugio, se convirtió en una ratonera de concreto. El Cuervo intentó abrir la pesada puerta de acero del almacén, que solo se abría desde dentro, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Sabía que el Fénix no negociaría, no enviaría un mensaje solo para pedir un rescate.
El mensaje era una cortesía cruel, una advertencia para que el cuervo muriera con pleno conocimiento de su estupidez. En un último acto de desesperación, el cuervo agarró una lata de gasolina que tenían para el vehículo, con la intención de prender fuego al almacén y quemar la evidencia, incluida Elena. Pero ya era demasiado tarde. El Fénix había cronometrado el pánico del cuervo con una precisión de cirujano. El ataque de Fénix se desató con una furia desmedida, no como una operación militar, sino como un castigo divino. La célula de asalto del Fénix no usó granadas de aturdimiento ni tácticas de negociación. Utilizaron arietes, explosivos direccionales y armas de alto poder, irrumpiendo simultáneamente a través de 3 puntos, la puerta principal de carga, una ventana lateral y el techo. El objetivo no era la captura, sino la aniquilación inmediata y la destrucción de la moral del CJNG. El sonido de las explosiones de la puerta de carga, junto con las ráfagas ensordecedoras de los fusiles, sumergió el almacén en un caos total. Los sicarios del CJNG, ya desmoralizados, no pudieron organizar una defensa coherente. Se movían a ciegas, disparando ráfagas sin dirección precisa. La célula del Fénix, por otro lado, se movía con una precisión escalofriante, operando con la motivación singular de la venganza de su jefe. El asalto se centró en causar el máximo dolor y la menor oportunidad de escape. Los sicarios del Fénix, a diferencia de la célula de extorsión, llevaban chalecos antibalas de nivel superior y cascos tácticos, lo que les proporcionaba una ventaja inmediata en el intercambio de disparos. El Fénix mismo lideraba el ataque, portando un rifle modificado que emitía un sonido distintivo, asegurando que cada sicario del CJNG supiera que su jefe estaba presente y que la venganza era personal. La eficiencia del asalto fue un testimonio de la experiencia del Fénix. La célula del CJNG fue desmantelada en menos de 4 minutos, con la mayoría de los sicarios neutralizados por fuego de contención antes de que pudieran siquiera recargar sus armas. La batalla personal y el juicio del cuervo fue el clímax emocional de la operación. El Fénix localizó al cuervo escondido detrás de una pila de cajas en la oficina de seguridad del almacén. El cuervo, paralizado por el miedo, había abandonado su rifle y suplicaba por su vida, ofreciendo dinero, territorios y la ubicación de otros líderes del CJNG. Pero el Fénix no estaba interesado en información. Entró en la pequeña oficina, y con una calma espeluznante, desarmó completamente al cuervo. Lo que siguió no fue una ejecución rápida, sino un juicio. El Fénix, con una voz baja y helada, obligó al cuervo a mirar una foto de Elena. «Secuestraste a una mujer inocente», susurró el Fénix. «Secuestraste a mi sangre». La humillación del cuervo fue absoluta. Un hombre que creía en la fuerza y la jerarquía se encontraba a merced de su rival por haber tocado a la única persona fuera de la guerra. El Fénix se aseguró de que el cuervo entendiera el error de su inteligencia, la arrogancia de su plan y el significado exacto de su muerte. El castigo del cuervo fue lento y brutal, una demostración de la furia del Fénix que serviría de advertencia para toda la jerarquía del CJNG. El cuerpo del cuervo fue dejado en un lugar visible, con una marca que indicaba claramente el motivo de su muerte, la violación de la línea familiar del Fénix. El rescate de Elena y el breve momento de humanidad se produjo en medio del caos de la aniquilación. Mientras sus sicarios terminaban de neutralizar a los últimos miembros de la célula del CJNG, el Fénix se dirigió al pequeño cuarto donde Elena estaba cautiva. La encontró atada, pero ilesa, en shock por el sonido ensordecedor del tiroteo y las explosiones. Al ver a su hermano, Elena no gritó, solo lo miró con una mezcla de terror y alivio. El Fénix, que momentos antes había sido un demonio despiadado, se transformó de nuevo en Ricardo Ramos, el hermano. Fue un momento fugaz y precioso de silencio y humanidad en medio de la masacre. El Fénix desató rápidamente las ataduras de Elena y la abrazó con fuerza, un gesto que sus sicarios nunca habían presenciado. Este breve instante demostró la razón detrás de la brutalidad de la Operación Fénix, su amor por su hermana. Elena, a pesar de su terror, sabía que su hermano la había salvado. El Fénix ordenó inmediatamente que Elena fuera evacuada de manera discreta y segura por su equipo médico personal,
asegurándose de que recibiera atención psicológica inmediata y que nadie, ni siquiera la cúpula de su propio cártel, supiera que ella había sido rescatada. La limpieza y la declaración de guerra fueron los pasos finales para cerrar la operación. El Fénix no permitió que se llamara a la policía. Su célula de asalto, altamente entrenada, limpió la escena del crimen con la misma eficiencia que los Zetas en el roteiro anterior, pero con un propósito diferente: no ocultar la autoría, sino reivindicarla. Antes de que su equipo abandonara el almacén, el Fénix se aseguró de que todos los cuerpos de los sicarios del CJNG llevaran una marca distintiva de su cártel, y dejó el cuerpo del Cuervo con la firma personal de la venganza del Fénix. El mensaje era para los superiores del Cuervo: el Fénix está aquí, y si tocan a su familia, su venganza será total. La operación no fue un acto defensivo, fue una declaración de guerra de la vieja escuela. El Fénix había rescatado a su hermana. Al hacerlo, había elevado su estatus y el de su cártel a un nuevo nivel de terror en Reynosa, convirtiéndose en el principal objetivo del CJNG en el futuro. La aniquilación de la célula del Cuervo fue solo el primer capítulo de una guerra que apenas comenzaba. La reacción del CJNG y el terremoto en la jerarquía fue inmediata y brutal. La noticia del almacén masacrado y el cuerpo del Cuervo, con el mensaje del Fénix, llegó a los altos mandos del CJNG en las horas previas al amanecer. La furia y el miedo se apoderaron de la organización. No era solo la pérdida de una célula entera y el armamento, era la humillación de que un comandante rival hubiera penetrado su seguridad con tanta facilidad para ejecutar una venganza personal. La respuesta no fue de contención, sino de rabia descontrolada. El primer acto del CJNG fue una purga interna. El comandante de plaza que había aprobado la operación de secuestro del Cuervo fue inmediatamente señalado, por incompetencia y, por supuesto, por no haber verificado el vínculo familiar de Elena. El castigo fue ejemplar. Esto envió un escalofriante mensaje a todos los líderes del CJNG. La negligencia era tan castigada como la traición. El Fénix, al atacar la vulnerabilidad personal del CJNG, había sembrado la semilla de la paranoia. Las comunicaciones interceptadas revelaron que el CJNG había declarado a el Fénix como su objetivo número 1 en la frontera, asignando a sus equipos de inteligencia más sofisticados la tarea de localizarlo y aniquilarlo. La guerra en Reynosa escaló de un conflicto territorial a una vendetta personal. El CJNG se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un cártel rival, sino contra un comandante impulsado por la furia de un hermano, y esa furia era más peligrosa que cualquier táctica. El silencio de Elena y el regreso a la fachada se convirtieron en el blindaje de la Operación Fénix. Después de recibir atención médica y psicológica de la propia red de confianza de su hermano, Elena regresó a su vida como enfermera con una fachada de normalidad perfecta. Ella sabía, por la frialdad de su hermano y la brutalidad de lo que había presenciado, aunque de forma indirecta, que no debía revelar nada sobre su secuestro o su rescate. El trabajo de Elena en el hospital se convirtió en su coartada más fuerte. Nadie sospecharía que una enfermera pediátrica, dedicada a salvar vidas, estaba en el centro de una de las guerras de cárteles más brutales de la frontera. Su rutina era inquebrantable, ella era la única luz en la oscuridad de su familia. Este silencio de Elena no solo protegía al Fénix, sino que era esencial para su propia supervivencia. El Fénix había tomado todas las precauciones para eliminar cualquier rastro que pudiera conectar a Elena con la masacre del almacén. Los registros del hospital y los archivos policiales fueron modificados o eliminados a través de su influencia, creando un vacío legal alrededor del secuestro. La única prueba de que el evento había ocurrido era el caos en el submundo y la furia del CJNG. Elena era la heroína silenciosa de la historia, la única sobreviviente que había desencadenado una guerra sin disparar un solo tiro. La conexión hospitalaria y la punición de la traición cerraron el círculo de inteligencia del Fénix. El Fénix no podía dejar cabos sueltos, especialmente la fuente original de la inteligencia defectuosa que había llevado al secuestro de su hermana. A través de sus propios medios de inteligencia y sobornos, el Fénix rastreó la fuga de información hasta un empleado de bajo nivel del hospital,
Un conserje que vendía información a células de extorsión del CJNG a cambio de pequeñas sumas de dinero. Este hombre, al ver el nombre de Elena en los registros del hospital junto a una dirección antigua, la había marcado como objetivo blando y lucrativo para el Cuervo. La traición del conserje fue un acto de avaricia insignificante que casi le cuesta la vida a Elena. El Fénix capturó al traidor y lo sometió a un destino brutal, asegurando que el mensaje de la punición se difundiera por las redes de información de bajo nivel del CJNG. La traición era castigada con la misma ferocidad que el secuestro. La eliminación de la fuente de la fuga garantizó la seguridad futura de Elena y demostró a los halcones y empleados de bajo nivel que el Fénix estaba vigilando cada movimiento en Reynosa. La vida del conserje, una pieza minúscula en el gran juego, valía menos que el collar de plata que Elena había perdido. El nuevo estatus de Fénix y la consolidación de la leyenda fueron la consecuencia estratégica de la venganza. La brutalidad y la velocidad con que el Fénix había aniquilado a la célula de El Cuervo elevaron su reputación a alturas míticas en la frontera. Los cárteles rivales vieron en la Operación Fénix una demostración de poder y lealtad que no se veía a menudo. El Fénix no solo era un comandante competente, sino un hombre con un límite personal, un hombre que no dudaría en desatar una masacre por un solo miembro de su familia. Esta reputación consolidó su posición como una de las figuras más temidas en el submundo, asegurando su liderazgo. Sin embargo, su éxito vino con un precio. El CJNG ahora invertía recursos significativos, incluidos drones de vigilancia y francotiradores, solo para localizarlo. El Fénix había pasado de ser un comandante importante a ser el objetivo número uno, un mártir potencial o un héroe, dependiendo del lado en el que se mirara. Su vida se volvió más clandestina, más solitaria, pero su hermana estaba segura. La conclusión y la declaración de la nueva guerra cierran el círculo narrativo y preparan el escenario para futuros conflictos. La aniquilación de la célula del Cuervo fue solo el inicio de un conflicto prolongado, la chispa de una guerra que el Fénix estaba preparado para luchar. La enfermera había sido rescatada, y el precio de tocar a la familia de un comandante había sido pagado en sangre. El Fénix había enviado un mensaje a todo el submundo: la lealtad familiar era su fuerza, y no su debilidad. Y ahora, te pregunto, ¿la brutalidad del Fénix fue un acto necesario de defensa familiar o la consolidación de un poder tiránico? ¿Crees que la venganza de Fénix resultará en su propia caída o lo convertirá en la leyenda definitiva de la frontera? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias de traición, códigos de honor y la escalada de violencia en el crimen organizado mexicano.